mundo está hablando sobre una recesión económica inminente en Estados Unidos, lo cual esto podría arrastrar a muchas economías del mundo. Sumado a que recientemente tuvimos un lunes negro en los mercados, originado en Japón por la decisión de su banco central, ¿por qué se habla por todos lados sobre una recesión económica en Estados Unidos? ¿Realmente es posible? Adentro con el video. Tenemos que remontarnos al COVID, cuando todos estábamos encerrados. Los estados para afrontar la pandemia inundaron el mercado de dinero, y Estados Unidos no fue una excepción. Incluso miren cómo aumentó su deuda. Todo este nuevo dinero trajo consecuencias. Una ola inflacionaria empezó a impactar en las distintas economías, y el Banco Central de Estados Unidos sale al ataque subiendo fuertemente los tipos de interés a la mayor velocidad de su historia. Y esto no podemos pasarlo por alto. Detengámonos un segundo. Los bancos centrales se la pasaron manipulando la economía para que responda como ellos quieran. Por ejemplo, dejando los tipos de interés al 0%, fomentando la creación de burbujas que posteriormente terminan explotando. Pero para que se entienda, cuando se habla de tipos de interés, podemos interpretarlo como el precio del dinero. Si el precio del dinero es cero, me está fomentando a pedir dinero prestado, ya que el precio es cero. Las épocas de bonanza no duran para siempre. Llega un momento que la inflación empieza a aparecer, aunque no por eso ese no es el peor de los males, sino que es uno de los males finales, y es ahora en este momento de la película cuando generalmente el Banco Central toma la decisión de subir los tipos de interés, es decir, de subir el precio del dinero, el precio de endeudarse, para reducir el consumo y bajar la inflación. Pero ¿es tan simple como parece? ¿Se puede manipular para siempre la economía subiendo tipos de interés, bajando tipos de interés, comprando bonos o vendiendo bonos? Veámoslo. Al reducir el consumo subiendo los tipos de interés, las empresas lógicamente venden menos. Al vender menos se ven obligados a reducir costos, y uno de los costos es el empleo, es decir, aumenta el desempleo. Pero eso no termina ahí, sino que muchas inversiones que fueron realizadas en las épocas de bonanzas tienen que ser abandonadas ahora. Imagínense esta situación: invertís para una fábrica cuando el dinero es barato, con la idea de tener más producción en el futuro, y entre que la fábrica está en preparación, que lógicamente esto demora un tiempo, todo esto con la idea de producir más en un futuro, sumado a que cuando la fábrica esté lista, seguramente necesites tomar incluso más deuda para ponerla en funcionamiento. Esto sobre todo si no hay ahorro previo. Ahora, si las condiciones cambian en el medio de ese proceso, el consumo se reduce, aumenta el costo de la deuda, cambian completamente las reglas de juego, quizás ya no te sale rentable seguir con el proyecto y esperar a que se termine de realizar la fábrica, para después financiarte nuevamente para ponerla en funcionamiento, esperar una determinada cantidad de tiempo para que den frutos las producciones de esa fábrica, quizás ya ni te sale rentable. Y analizando riesgo-beneficio, quizá te sale mejor asumir la pérdida y abandonar el proyecto. Y a todo esto hay que agregarle que en el medio de todo este quilombo hay mucha capacidad ociosa, es decir, capital que está sin utilizar. Imagínense que tenés una empresa, una fábrica, la cual al reducirse el consumo ya no necesitas tener las máquinas al 100% produciendo, porque la demanda que tenés simplemente la podés satisfacer con un 50, un 40%. Hasta ahora no venimos diciendo nada nuevo. Fijémonos en el presente y lo que está sucediendo y comparémoslo con la teoría. Venimos de tipos de interés al 0% que eran altamente estimulantes, aumentando la cantidad de dinero y lógicamente de deuda. Luego, a más tardar, trajo como resultado un aumento de la inflación. Frente al aumento de la inflación, el Banco Central sale a subir los tipos de interés, es decir, aumentar el costo de endeudamiento, aumentar el precio del dinero y por lo tanto tratando de reducir el consumo. Fíjense en este gráfico que podemos ver cómo el ahorro de los ciudadanos se encuentra a niveles mínimos. También, si nos fijamos, el desempleo empieza a aumentar, y esto yo ya lo vengo comentando en los videos anteriores, que venía diciendo que se iba a ver un aumento del desempleo, y esto por el hecho de que hay un retraso en el tiempo entre los movimientos de la tasa de interés y los resultados en la economía. Hay algunos que dicen que son de hasta 18 meses, pero si nos fijamos en este gráfico podemos ver que siempre que las tasas de intereses estuvieron altas, el aumento del desempleo se da cuando las tasas de interés ya están en mínimos, es decir, hay un delay considerable. Ahora, efectivamente la inflación se está reduciendo, pero sin embargo todavía no logra llegar al nivel que se propusieron inicialmente, que era del 2%, y como nosotros comentamos en los anteriores videos, van a terminar aceptando un nivel de inflación más alto que el del 2%, acuérdense, salvo que se cambie drásticamente la manera de medir la inflación. Si bien hay muchas similitudes a lo que dice la teoría, hay una distinción que hay que hacer muy importante. Distinto de otras situaciones, esta vez nos encontramos frente a una burbuja de deuda, una deuda que crece exponencialmente, se retroalimenta por las altas tasas de interés con la que el Estado se tiene que financiar, y que incluso, aunque tradicionalmente no esté considerado, sobre todo la deuda de corto plazo
también cumple la función de creación de dinero. Incluso podemos deducir que parte del crecimiento que se estuvo viendo en la economía, pese al endurecimiento por parte de la Reserva Federal, fue justamente estimulado con el aumento de la deuda descomunal. Y es que hay que prestar mucha atención también, ya que antes, cuando se tomaban todas estas medidas que venimos comentando para bajar la inflación, podía dar lugar a colapsos crediticios. Imagínenselo así: dinero sin precio, tomo deuda, aumento el crédito, se empiezan a crear, bajo una cantidad de reservas chiquititas, superestructuras de crédito. Cuando se empieza esto a ir de las manos y se toman medidas justamente para contraer todo ese crédito, que en realidad no es dinero real, podía darse la situación de colapsos en esas burbujas crediticias y quedaban como resultados corridas bancarias, quiebres de bancos, etc. Por ejemplo, 1929. Pero fíjense que acá estamos hablando de resultados deflacionarios. Cuanto más crecía la burbuja y la expansión del crédito, estos colapsos eran peores. Pero esto no quiere decir que esto ya no pase, sino que yo personalmente creo que esto lo tienen muy en cuenta y siempre tratan de llegar lo más cercano al límite para cambiar la política rápidamente antes de que este colapso ocurra, que puede salir bien como puede salir mal. Por ejemplo, si nos fijamos en 2008, justamente para evitar un enorme colapso crediticio de la banca y de todo el sistema, lo que se hizo fue inundar el mercado con nuevo dinero, bombear liquidez a lo loco. Comentamos que la situación era distinta porque justamente hay una burbuja de deuda. Los bancos, gran parte de sus reservas se encuentran bonos del tesoro. Esto quiere decir que si cae el precio de los bonos, las reservas de los bancos o los depósitos se podrían ver perjudicados. Si le agregamos que cada vez el tesoro necesita más financiamiento, justamente para financiar su endeudamiento, esto hace que aumente la oferta de bonos. Tienen que tener mucho cuidado de que si en algún momento no se empieza a encontrar la demanda para esa nueva oferta de bonos, no se dispare la tasa de interés de los bonos, haciendo caer el precio de los bonos y perjudicando fuertemente a la banca. Quizá no se entendió nada, simplemente piénsenlo así. Hay un papelito que te dice te pago 5%. Nadie lo compra ese papelito. Bueno, el papelito en vez de 5% te paga 10. Ahora lo compras y ahora lo compro. En ese transcurso, el precio del papelito cayó porque no hubo demanda. En este caso extremo, lo que podría hacer la Reserva Federal justamente sería comprar la deuda del tesoro con el objetivo de que no se le perjudique la banca, que no haya riesgo de las reservas bancarias, que no haya riesgo en los depósitos. Pero si la Reserva Federal decide hacer esto, básicamente sería un sinónimo de volcar un montón de liquidez en el mercado y por lo tanto nueva creación de dinero. Para no complejizar mucho el asunto, lo que podemos pensar es que la deuda se va a pagar, efectivamente la deuda se va a pagar, pero para eso van a tener que recurrir a la creación de dinero. Y si no hay demanda para toda esa deuda, podría entrar en última instancia la Reserva Federal, lo cual esto todavía es más creación de dinero y más liquidez. Para sacar una conclusión, las altas tasas de interés y el endurecimiento de la economía tienen a todos preocupados por una recesión inminente. Por otra parte, tenemos el lado de la deuda, los bonos y la banca. Es decir, tenemos dos factores. Entonces la Reserva Federal puede decidir, bueno, ¿sabes qué? No le tenemos miedo ni a la deflación, ni al colapso crediticio, no le tenemos miedo a nada. Nos bancamos lo que venga, que empiece el mega crash. En ese sentido, caería todo el sistema, habría un montón de quiebras bancarias, habría que ver qué pasa efectivamente con la deuda, porque en un escenario deflacionario las deudas son muy caras, los activos valen cada vez menos y eso justamente hace que el colapso sea muy importante. La otra situación, sin embargo, sería que la Reserva Federal no quiera bajo ningún punto esa situación y que básicamente esté siempre pendiente para hacer ese rescate de último momento, sobre todo a la banca, que también esté como esa última chance de que si no se encuentra demanda para la deuda, la Reserva Federal brinde más liquidez para financiar toda esa deuda y que tampoco se perjudique la banca, dando como resultado mucha más liquidez en el sistema. Pero a ver, si la Reserva Federal hace esto quiere decir que la economía va a ir para bien y ya está, y ya se olvidaron todos los problemas. No necesariamente. Que se aumente la liquidez en el sistema no siempre quiere decir que la economía real se vaya a mejorar, así como así. Ahí estarías viendo el problema como si solo dependiese del dinero y no de otros factores reales de la economía. Es decir, puede haber mucha más liquidez en el sistema, pero que haya una enorme divergencia entre los mercados de capitales y la economía real, que algunos estén muy altos, mercados de capitales, y algunos estén muy bajos, economía real. Podría ser al revés, quién sabe, podría ser al revés, pero podría ser muy probable que con todo esto que se venga, no se permita una quiebra, una deflación, se salte al rescate, se aumente la liquidez, pero que primeramente se vea una enorme divergencia entre la economía financiera y la economía real. Espero que te haya gustado el video.